conversando con Wendy, con Erla. Entonces, esa comunicación en persona, hasta esa comunicación que de pronto podríamos tener en una reunión informal o en una reunión del curso, en reuniones del grupo. Los diversos tipos de comunicación escrita también que hemos mencionado, memorándums, comunicaciones. La tecnología se va a emplear para ciertos tipos de comunicación. O sea, la telefonía celular, telefonía inalámbrica, el fax que ha quedado obsoleto, pero que inclusive todavía se sigue utilizando en algunos lugares, donde no existen los medios de comunicación alternativos, como ser los emails, porque no hay comunicación por internet, entonces se utiliza todavía el fax, que ya es obsoleto, o los correos de voz, el correo electrónico. Y para ir más adelante, las teleconferencias o videoconferencias, como se los denomina. Hemos destacado algunas ventajas y desventajas a diversos tipos de comunicación. Una de las grandes ventajas que nosotros tenemos que ver es la rapidez en la retroalimentación. Siempre vamos a caer en la retroalimentación. Es una herramienta, nunca se la quiten de la cabeza. Y es esa facilidad de uso que tiene esta herramienta que parece sencilla, pero que es muy útil para cualquier tipo de trabajo. De pronto ustedes van a estar, si se van a mantener en grupos, ustedes mismos van a hacer una retroalimentación. Terminando este año, se van a juntar un rato, van a decir, hemos fallado en esto, nuestras fortalezas son estos, van a hacer un pequeño FODA de su grupo. Y de pronto sería interesante que se mantengan ese tipo de grupos y enriquecer de pronto si alguien quiere unirse y va a ser bonito que hagan esa retroalimentación ustedes al interior de su grupo como prácticas. También hay que ver el costo y el tiempo. Hemos visto el costo que significa de pronto el tener una mala comunicación, la formalidad e informalidad de la misma. De pronto quizás no quieran invitar a una persona distinguida por correo electrónico, porque muchas veces, aunque ustedes no lo crean, eh, no cae bien de pronto recibir una invitación por correo electrónico. La gente en nuestro medio está más acostumbrada a recibir una invitación física en relación a otros países. Por eso les digo, también tenemos que ver el entorno en el cual nosotros estamos trabajando, desarrollando nuestras actividades. Si queremos invitar a un expresidente, por decirles, para una conferencia, no le vamos a mandar una invitación por email. Tenemos que hacerle una carta de invitación de pronto para que asista o nos dé una charla. Son formalidades que hay que cumplirlas. En cambio, para las comunicaciones informales o en las que el tiempo es esencial y disponemos de esa tecnología, sí podemos utilizar el correo electrónico en lugar del regular. Eso es importante saber distinguir y posicionarnos bien. Ahora, dentro de este proceso de comunicación, de los métodos de comunicación, van a existir barreras e interrupciones a la comunicación. No es para nada sorprendente que a menudo los gerentes citen las interrupciones de comunicación como uno de sus problemas más importantes. Sin embargo, estos problemas de comunicación casi siempre son síntomas de problemas que están bien enraizados. Y esto se debe principalmente a una mala planeación que va a ocasionar incertidumbre sobre la dirección de la empresa y una estructura organizacional mal diseñada que no comunica con claridad sus relaciones organizacionales. Y vamos a poner de ejemplo la empresa que ensambla celulares y computadoras portátiles en el Alto, en el Parque Industrial de Cayutaca.
tiene un problema de una mala planificación. Y a la gente que está trabajando ahí ya le tiene incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar con su seguridad laboral. Es gente que de pronto se ha capacitado en el ensamble, pero sabemos que dentro de este mercado altamente dinámico en cuestión de electrónica y especialmente telefonía celular, no podemos estar de pronto esperando meses para saber qué es lo que pasa. O sea, no podíamos habernos metido a un tema en el cual el mercado es altamente competitivo y de un desarrollo tecnológico brutal. A eso me refiero con esa mala planificación que ocasiona la incertidumbre. Y por lo tanto, esa estructura organizacional que ha estado mal diseñada no sabe cómo va a comunicar cuáles son los objetivos al final de la empresa, porque hace varios años han tratado de hacer una reingeniería de la misma, de aprovechar de pronto los recursos humanos que están capacitados, en los cuales el Estado ha invertido, y ver cómo se pueden aprovechar estas capacidades del recurso humano que está trabajando en esta empresa. De este modo, podemos decir que los estándares del desempeño imprecisos pueden transmitir inseguridad a los gerentes respecto de lo que se espera de ellos. Un gerente perceptivo, aquel que está viendo el medio ambiente en el cual se desarrolla, va a buscar las causas de los problemas de comunicación, en lugar de solo tratar los síntomas. Las barreras pueden estar en el emisor, en la transmisión del mensaje, en el receptor o en la retroalimentación que no se la realiza. Ahora identificaremos alguna de estas barreras dentro de la comunicación. Una de ellas es la falta de planeación. Una de las barreras es la falta de planeación. Una buena comunicación raras veces ocurre por casualidad. No hay nada casual en este tema. Muy a menudo las personas empiezan a hablar y escribir primero sin pensar, sin planear, sin establecer el propósito del mensaje. Les da una verborrea y comienza a lanzar una serie de ideas desconexas. Por eso primero dice, empiezan a hablar, hablar, hablar y escribir y luego están pensando y recién están hilvanando la idea con más claridad. Por lo tanto, es importante expresar los motivos de una orden. ¿Por qué yo estoy dando una orden? Seleccionar el canal más apropiado y elegir el momento indicado puede mejorar mucho la comprensión y reducir esa resistencia al cambio. Sin ir más lejos, cuando estoy hablando de esta falta de planeación en el tema de la comunicación, estoy refiriéndome a la gestora pública de pensiones. O sea, no han sabido establecer el propósito del mensaje, no han sabido todavía decir para qué va a servir esta gestora de pensiones. Y apenas ha salido ya se han generado conflictos porque no han socializado la idea de la gestora de pensiones, que ya tiene varios años funcionando, pero sin dar resultados. Por lo tanto, esto ha generado desconfianza. Y cuando lanzan la gestora de pensiones, y decimos justo, elegir el momento indicado, eligen justamente cuando hay ya un conflicto en ciernes, como el tema del censo. Entonces son ya dos conflictos que se generan, porque el sector minero es un sector que tiene bastante fuerza, porque ellos son grandes aportantes a los fondos de pensiones.
Entonces saben que un mal manejo del fondo de pensiones puede repercutir negativamente en su sector y en todos los otros sectores que aportan a pensiones. Y ahí vemos añadido el problema del censo. Entonces, no era el mejor momento de decir, a partir del mes de octubre ya comienza a funcionar la gestora pública de pensiones. Entonces, tenemos que ver el momento preciso para reducir esa resistencia al cambio. Tenemos que explicar, tenemos que dar las razones. Por eso tenemos que planear. Por eso me refería a este punto como una falta de planeación, como una de las barreras. Otra barrera es el supuesto no aclarado. A menudo es muy ignorado este tema, pero muy importantes son los supuestos no comunicados que subyacen a los mensajes, como decimos, mensajes subliminales. De pronto un cliente envía una nota anunciando que va a visitar la planta de un vendedor. Entonces yo asumo como cliente que estoy enviando a mi proveedor que me va a recibir en el aeropuerto. Yo estoy asumiendo. Y que me va a reservar en un hotel, una habitación y que me va a disponer de una movilidad para transportarme a la planta. Eso yo estoy asumiendo como comprador. Y la empresa con el vendedor o su ejecutivo de ventas asume que yo como cliente voy a la ciudad principalmente para asistir a un evento social, a una boda, que no estoy yendo a visitar expresamente a la planta. Y que visitar de pronto la empresa es solamente una cuestión de rutina. Se dan cuenta, son dos supuestos totalmente opuestos. Por eso se llama supuestos no aclarados. Estos supuestos no aclarados en ambos casos puede ocasionar confusión y la pérdida de buena voluntad. Yo como cliente, como comprador, asumo de, bueno, que la empresa no tiene interés en recibirme y que no me considera una parte importante como su portafolio de clientes. Entonces yo me siento maltratado por la empresa y puedo buscar otra empresa que me dé el mismo artículo y negociar con ellos en condiciones más favorables. Por eso les digo que estos supuestos no aclarados hacen que yo pierda la buena voluntad hacia esa empresa. Es importante considerar esta barrera de los supuestos no aclarados. Ahora hablemos de la distorsión semántica. Han debido escuchar esta palabra en sus prefacultativos, en los cursos que estaban tomando de lenguaje, la semántica. Otra barrera a la comunicación efectiva es esa distorsión semántica que puede ser deliberada, vale decir a propósito, o accidental. Un anuncio, por ejemplo, que dice vendemos por menos, ¿entienden? Dice vendemos por menos. Esto es deliberadamente ambiguo. Nos trae a la mente una pregunta, ¿menos de qué? O sea, las palabras pueden evocar diferentes respuestas, diferentes interpretaciones. De pronto, para algunas palabras, la palabra gobierno puede significar interferencia, gasto deficitario, mal administrador, burocracia, cuando hablamos, cuando pensamos en la palabra gobierno. Pero para otro grupo de personas,
de ciudadanos, la palabra gobierno puede significar ayuda, igualación, justicia, oportunidades, educación, salud. A eso se refiere la distorsión semántica, lo que uno está de pronto interpretando. Otra barrera, los mensajes mal expresados. Tienen que tomar ustedes muy en cuenta todas estas barreras. No importa cuán clara pueda ser la idea en la mente del emisor de la comunicación. El mensaje puede estar construido con palabras mal elegidas, omisiones, falta de coherencia, mala organización, una rara estructura de la frase, verborrea, la imposibilidad de aclarar sus implicaciones. Y esto de pronto, ustedes, no sé quién se ha quedado de pronto a escuchar los mensajes presidenciales durante la gestión del señor Evo Morales, que duraban más de 2 horas, 3 horas. Pues él comenzaba a leer una serie de datos, porque no era información, datos, 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 y mal hilvanados, mal hilados. Y lo peor, que él a veces confundía las palabras, mezclaba los temas. O sea, de pronto él debería haber dado unos 3 o 4 datos o información económica, explicar lo que era la macroeconomía, no entrarse a lo micro y tratar de explicar datos que mucha gente no entendía y al final se aburría. O sea, no es el tema, la cantidad de tiempo que vas a utilizar para un mensaje, si este está mal expresado. Vayan al archivo, a la hemeroteca y escuchen todo ahí los audios, los mensajes presidenciales del 6 de agosto. Y van a encontrar muchas incoherencias, una mala estructura, una verborrea terrible. Por eso es otra barrera, el mensaje mal expresado. O es barreras a la comunicación en el ámbito internacional. La comunicación en el ambiente internacional se vuelve aún más difícil debido a los distintos idiomas y las diferentes culturas y normas de etiqueta. De pronto, si yo esto por experiencia les digo, no puedes entrar a hablar directamente de negocios o hablar directamente de cursos en el país anfitrión, en el Japón. Son ellos los que te invitan a hablar de pronto ya de un negocio, porque primero te van a hablar de tu persona, de tu país, de tu familia, cosas triviales. Y luego, de una manera muy sutil, te van a inducir recién a hablar del por qué estás visitándolos, del por qué estás estudiando allá, cuál es tu objetivo. Ellos te inducen poco a poco a estar en ese tema. ¿Mm? Por eso es una barrera a la comunicación en el ambiente internacional. Por eso hablo de culturas y normas de etiqueta. Inclusive tenemos que tener mucho cuidado con los lemas publicitarios, porque esto puede herir la sensibilidad de los países. Y hay un ejemplo, que eso lo ponen los textos de estudio que se quedan y dice, en inglés es put a tiger in your tank.
O sea, ponga un tigre en su tanque. Y esta era la propaganda de una empresa de lubricantes, Exxon, que era muy efectiva en Estados Unidos, porque era de alto octanaje, que era muy bueno para los motores, para la potencia, el rendimiento, los que tienen movilidades saben. Entonces en Estados Unidos caía muy bien esta propaganda de put a tiger in your tank, pon un tigre en su tanque, porque arrancaba con fuerza, esa era la idea. Pero cuando esta propaganda de Exxon es trasladada a Tailandia, y ahí los colores del tigre tienen diferentes significados como cultura. Y en Tailandia el tigre es un símbolo nacional. Por lo tanto, estaban insultando a Tailandia con esta propaganda. Significaba que tenían que poner para ellos, para la mentalidad del pueblo de Tailandia, era como un símbolo de pronto de esclavitud, de poner tailandeses dentro de un tanque para que trabajen. Esa era más o menos la interpretación que le daban. Poner a su símbolo nacional dentro de un tanque, dentro de un automóvil. O sea, lastimaba la sensibilidad de un país. Inclusive en otros países hay que tener cuidado de utilizar colores. En muchas culturas, en muchos países occidentales, el negro se asocia a menudo con la muerte. Por eso, cuando fallece un ser querido, ponemos ropa de negro o luto. Mientras que en el lejano oriente, el blanco es el color del duelo, del luto. ¿Se dan cuenta ese contraste? Para los occidentales el negro, para los países del lejano oriente el blanco. Otra de las barreras, cuando no estamos muy bien compenetrados. En Estados Unidos es muy frecuente, normal, tratarse con el nombre de pila. Decir, hola Wendy, ¿cómo estás? ¿A qué has venido? ¿Qué te trae por acá, por mi país? De pronto, si estás acostumbrado a tener ciertas normas de ética y cosas, te va a chocar. Pero si tú sabes cómo son esas relaciones comerciales con los norteamericanos, tienes que saber que llegando ya te van a tutear. Te van a tratar no por señor, señora, sino te van a decir Robert, Mary, Wendy, lo que sea. La mayoría de otras culturas es especial aquellas con una pronunciada estructura jerárquica. Vale decir que los tratan por su apellido. Es muy difícil que te digan de tu nombre. Eso ya es cuando tienes un alto grado de familiaridad. Como les dije, sin ir más lejos, en Colombia todos se ustean y te llaman por el apellido. Y allá no te dicen licenciado, nada, te dicen doctor cuando eres profesional. Es su forma de dirigirse hacia una persona como una forma de respeto. En la cultura china, las palabras pueden no transmitir lo que las personas en verdad quieren decir, porque tal vez quieran parecer humildes. Y es interesante cuando hablamos de la cultura oriental. Cuando se ofrece una promoción, la persona que está siendo promocionada, aquí no tenemos esa costumbre. Te promocionan, lo único que dices gracias y te vas feliz porque sabes que es una responsabilidad nueva, una mejora salarial y listo. Pero en China, en Japón,
La persona puede decir que no está calificada para asumir una gran responsabilidad. Por eso decimos, quieren parecer humildes. Y el superior, la expectativa es que el superior instará a ese subordinado a aceptar la promoción. Es como si le rogara. Y le va a mencionar todas las virtudes, fortalezas, por qué es elegido a esa persona, a ese candidato para la promoción. Y por qué se lo considera adecuado para ese nuevo puesto. Por eso que hablo de las barreras de comunicación internacional, son bien interesantes y a veces tenemos que meternos nosotros y estudiar al país. Muchas grandes empresas multinacionales para superar las barreras de la comunicación en ese ambiente internacional han adoptado diversas medidas. De pronto Volkswagen ofrece capacitación en idiomas, lo primero. Cuenta con gran cantidad de traductores para los altos puestos, que conozcan muy bien el idioma y la cultura del país anfitrión. No es lo mismo que tú sepas bien el idioma, pero si no sabes las costumbres, modismos de un país, no te va a servir de mucho que conozcas muy bien el idioma. Tienes que estar inmerso en su cultura, en sus tradiciones. Para Estados Unidos, las empresas extranjeras les es muy ventajoso contratar a estudiantes de su país de origen que asisten a universidades norteamericanas. Por eso les digo que las empresas, estas grandes empresas multinacionales, están a la caza de talentos en estas universidades. Y especialmente se están fijando en qué personas son extranjeras de determinados países y van haciéndole un seguimiento académico. Y luego ya les invitan a participar, como acá hacen los trabajos dirigidos, allá de la misma forma. Les invitan a ser ya parte de su empresa. Comienzan a patrocinar sus estudios. Ahora, pasemos ya al nivel ejecutivo. Algunos ejecutivos, cuando van de vacaciones, van a divertirse, pero algunos ejecutivos que ya están en la cúspide de su carrera profesional van a aprender sobre la ética de Aristóteles. Un ejecutivo de un banco internacional como es el Deutsche Bank generalmente utilizan sus vacaciones para estudiar español con instructores privados, porque de pronto ellos están mirando ya hacia el futuro. Esa vacación la utilizan para proyectar su institución hacia el futuro y dicen, bueno, estoy pensando de pronto que nosotros como el Banco Deutsche de Alemania podemos de pronto incursionar en Latinoamérica. Entonces no va a ser bueno que yo como ejecutivo llegue con un traductor. Entonces me dedico a aprender el español, el idioma prevalecente en Latinoamérica. Y muchos de los ejecutivos a nivel mundial dominan muchos idiomas. Inglés, italiano, francés. O sea, por eso les digo, no es bueno siempre que nos quedemos con un solo idioma. Bueno que hagamos nuestra apertura y aprendamos otro idioma. Nos va a abrir muchas puertas. Los ejecutivos no están allá solamente para divertirse. Ellos siguen aprendiendo y saben que los idiomas son las llaves para el éxito. Y las habilidades políglotas, vale decir, el dominio de muchos idiomas son las que nos van a ayudar a comunicarnos con empleados y clientes y líderes de gobiernos en todo el mundo.
Muchos ejecutivos dependen de su dominio del inglés para hacer negocios en todo el mundo. Aunque mucha de la comunicación comercial es en inglés, conocer otros idiomas promueve las relaciones de negocios, promueve las relaciones personales. Eso es algo, por favor, que tienen que tomarlo muy en cuenta. Otra barrera es la pérdida en la transmisión y la mala retención. En una serie de transmisiones entre dos personas, el mensaje se hace cada vez menos preciso. Esto debido a la mala retención de la información, que es otro de los graves problemas con los cuales nos vamos a enfrentar. Por lo que la necesidad de repetir el mensaje, de utilizar varios canales, va a resultar bastante obvia. Y por lo tanto, muchas de las compañías van a utilizar más de un canal para utilizar el mismo mensaje. Va a ser redundante. Va a utilizar la radio, va a utilizar la televisión, los emails. Toda la información a mí que me llega de impuestos internos, me llega un banner, me dice, bueno, estas son las últimas normas de impuestos internos. Puede bajarse de este link cuando yo estoy ingresando a la página de impuestos internos para hacer mi declaración impositiva. Luego, me está llegando la misma información a mi correo electrónico. Luego me llega esta información vía WhatsApp a mi número de celular. O sea, es redundante por varios sentidos. Quieren que yo esté al tanto de las nuevas normas, disposiciones que está sacando impuestos internos. Otra barrera es la atención deficiente, una evaluación prematura. Esto se da cuando son muchos los que hablan y pocos los que escuchan. Y ustedes han debido observar a muchas personas entrar en una discusión con comentarios fuera del tema que se trata. Están comenzando a discutir y hablan varias personas. De pronto están hablando del censo, por decirles un ejemplo, y alguien viene y trata el tema de hidrocarburos, por decirles algo, o de regalías. Entonces eso, algo fuera del tema que estamos tratando. Y esto quizás porque están considerando sus propios problemas. Tratan de proteger sus egos y causar una buena impresión a los otros miembros del grupo, hablando de otros temas que no están siendo abordados en ese momento. Tratan de sentar presencia, su ego. Por lo tanto, en lugar de escuchar la conversación, están escuchándose a sí mismos. No están escuchando a la otra parte, a los otros interlocutores. Escuchar exige una atención completa y autodisciplinada, porque muchas veces estamos hablando o están dando un mensaje. Nosotros estamos viendo el celular, estamos viendo el chat. Entonces, si era un mensaje importante, esa fracción de segundo de pronto hace que no entendamos el mensaje y tengamos esa atención deficiente. Por eso tenemos que tener autodisciplina. Y también requiere que el que escucha evita la evaluación prematura de lo que la otra persona tiene que decir. Una tendencia muy común es juzgar, aprobar, desaprobar lo que se dice, en lugar de tratar de comprender el marco de referencia de quien habla. Antes de que termine de esbozar la idea, ya lo estamos juzgando.
Ya estamos dándole una nota de desaprobación, ya somos negativos, ya estamos yendo predispuestos a desaprobar la idea. Puede ser una excelente idea, pero ya estamos yendo predispuestos a descalificar, a juzgar. O sea, por lo tanto, hay que escuchar sin hacer juicios precipitados, sin hacer juicios de valor. Y esto hace que toda empresa pueda ser más efectiva, más eficiente y por consiguiente eficaz. Por ejemplo, escuchar con amabilidad general va a mejorar las relaciones laborales y un mejor entendimiento entre los administradores. Nuevamente, recalco, algunos ejecutivos que solamente van por aparentar que están escuchando. Los empleados van, se sientan en la mesa y escuchan las ideas, pero a la vez están viendo su celular, están mandando mensajes, están mirando para cualquier otro lado, menos al interlocutor, a la persona que está expresando la idea. No le estás escuchando, no le estás prestando la debida atención. Por eso es bueno tener esa atención, eliminar esa barrera de la atención deficiente. El personal de ventas comprende mejor los problemas de la gente de producción. El gerente de crédito entiende que una política crediticia demasiado restrictiva puede llevar a una pérdida desproporcionada de las ventas. Si nos dicen, señores, nosotros vamos a dar como política, yo como gerente general, como CEO, como MAE, digo, bueno, solamente vamos a dar 7 días de crédito. Pero el gerente que está a cargo de esta área financiera sabe que esto me puede generar conflictos, problemas. Porque esta política es muy restrictiva y además puedo decir, y solamente se va a dar crédito a todos aquellos clientes que hayan asistido, hayan sido nuestros clientes por un lapso mínimo de 2 años. O sea, no estoy considerando cuál es la opinión del gerente de finanzas. Y esto puede llevarnos a esa pérdida de ventas. En resumidas cuentas, escuchar con empatía puede reducir las frustraciones diarias de la vida colaborativa y nos puede generar una mejor comunicación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Está todo claro? ¿Qué dices tú, Wendy? Estás más atenta. Está todo claro, licenciado, Ya. pero estaba hablando sobre la parte de escuchar, ¿no? Y me hizo recordar algo. Recuerdo que una vez una maestra me dijo que escuchar y oír es muy diferente. Cuando uno está escuchando, está en sus 5 sentidos, escucha a la otra persona y de esa forma también ya va a poder recepcionar el mensaje que le envíe y va a poder responder adecuadamente. Pero cuando uno está oyendo, es muy diferente, ya que puede estar escuchando a la otra persona, pero al mismo tiempo está haciendo otra actividad. Y eso ya no es lo mismo porque ya está partiéndose en dos. Es muy diferente escuchar y eso podría aportarle. Excelente, Wendy. Excelente aporte. Y te has dado Y cuenta cuán también, importantes tener estos conceptos. Adelante, Wendy. perdón, licenciado, no, también quería mencionar en la parte que mencionaba sobre la, los,
cuando una persona es muy ambigua, ¿no? Uno tiene que ser claro, no tiene que utilizar muchas anfibologías, es decir, que no tiene que eh, dar una, por decir, expresar algo de forma que dé a interpretar dos interpretaciones. Es muy importante que uno sea claro y que al momento de expresarse, por decir que al mencionar algo, no, ay, me trabo, pero más que todo tiene que eliminar las anfibologías. No tiene que dar una frase que tenga dos significados, porque eso también puede alterar la comunicación y al mismo tiempo no tiene que ser tan redundante, es decir, repetir cada vez lo mismo. En la semántica, lo que tú dices, querida Sí, Wendy, licenciado. esa doble interpretación que se puede dar al mensaje, ¿verdad? Exacto, licenciado. Sí. La semántica generalmente la utilizan en el área de mercadotecnia. Es para ellos una herramienta fundamental. Claro que hay que saberla utilizar muy bien, la semántica y esta distorsión de la semántica y los mensajes, a veces cuando no están claramente expresados. Y estos nos dan los políticos. Son expertos en esta distorsión de la semántica. Recuerda, no sé, muchos de ustedes no deben recordar. Llegaron tres partidos, MNR, ADN y el MIR, eh, como postulantes a la presidencia, los tres mejores votados en ese orden. MNR, ADN y MIR. Entonces había, esto les comento, con esta distorsión semántica. Y dice, bueno, hay un empantanamiento y en el Congreso nadie se ponía de acuerdo y era semanas y semanas de votaciones y no elegían presidente porque se elegía en el Congreso por votación congresal. Ya se había dejado de lado el tema de la votación democrática del pueblo. Entonces son ya los diputados y senadores que elegían y ninguno llegaba a consenso. Y ahí viene la distorsión semántica de don Óscar E. Franco. Entonces, cada uno tenía, del primero al segundo, por decirles, eran unos 40.000 votos de diferencia, del segundo al tercero, unos 15.000 votos. Y la famosa frase de don Oscar Eir, que dijo el triple empate. No había empate por ningún lado, pero él lo sacó así, la idea. Hay un triple empate, por lo tanto, los tres son ganadores en la elección democrática. Ahora se va a definir en el Congreso como hay un triple empate. Al tercero que ganó, que fue el MIR, le dieron la presidencia. Con esa distorsión semántica. ¿Te das cuenta, Wendy? Ya todos ustedes, compañeros. Los políticos son maravillosos para utilizar el lenguaje. Sí, licenciado, más que todo en las campañas políticas que hacen, por ejemplo, en el 21F, cuando igual han hecho ese uso, ¿no? De doble sentido, porque ponían, ¿no? Esos eslogan en las paredes, pintaban, para que voten, por decir, ponían no a la exclusión del MAS, para que voten a una no reelección, ¿no? Así es, Wendy. Gracias, querida Wendy. ¿Alguien más que quiera participar? Es bonito este tema de la comunicación, al igual que el liderazgo que hemos visto. ¿Quién más quiere participar? Rolly, Fabricio. Bueno, seguiremos adelante. Otra barrera, como la estamos viendo en la diapositiva, es la comunicación impersonal. La comunicación efectiva es más que simplemente transmitir información a los empleados.
No es solo esa parte, no lo veamos desde ese punto del facilismo, de decir que es más efectivo transmitir información, sino es que requiere contacto, un cara a cara en un ambiente de apertura y confianza. Para mejorar la comunicación casi nunca se requieren medios costosos, sofisticados, impersonales, mandarles un email, sino es a disposición de los superiores a entablar una comunicación personal. Esas informales, sin toda esa parafernalia del estatus de decir, señor gerente, señor director. No, de tener esa familiaridad dentro de la institución. De decirles, mañana vamos a tener una tarde, una mañana deportiva, una tarde de confraternidad con las familias, donde se olvidan las jerarquías. Entonces, donde tú puedes de pronto transmitir información, recibir información. Entonces ya nos estamos olvidando el estatus, ya no decimos estoy con el gerente, no, estoy con el señor fulano de tal. Ahora, esta situación de manejo así informal, sin esa parafernalia, a veces para algunos ejecutivos resulta amenazadora. Dicen, no, estoy perdiendo el respeto de los subordinados, porque está en su mentalidad, ya está formada, de que tiene que tener ese sentido, esa barrera que él ha generado, autoridad subordinado. Pero ya nosotros dentro de esta nueva generación nos olvidamos de esa barrera de autoridad subordinado y bajamos todos a un solo nivel horizontal, donde todos somos iguales. Y el beneficio es que nos va a generar una mejor comunicación. Entonces ya en la empresa de pronto ha visto que compartimos, que hemos generado ese clima de confianza, se va a acercar una persona y nos va a decir, sabe, licenciado, jefe, la forma como te quieran referir, hay este problema que yo estoy teniendo o mi unidad está teniendo. Se va a acercar a ti con esa confianza que has generado en esta comunicación. Por lo tanto, tenemos que dejar de lado esta barrera de la comunicación impersonal, donde muchos ejecutivos creen que por mandar el memorándum, mandar un email a todos los subordinados, ya se ha comunicado. Pero lo que hace es fomentar esta barrera de la comunicación impersonal y generarle de pronto un divorcio entre los ejecutivos y los subordinados. Otra barrera, la desconfianza, la amenaza, el temor. Estos tres factores son los que van a minar la comunicación. En un clima con estas fuerzas que están presentes, cualquier mensaje se va a ver con escepticismo. Una orden, una instrucción que salga en un memorándum va a ser visto con desconfianza. Y la desconfianza puede deberse a un comportamiento inconsistente del superior, que de pronto sacó un memorándum y se tomaron represalias, se despidió a personal, se castigó, se los mandó a procesos. Entonces ya no sabe de pronto cómo va a interpretar un segundo memorándum. Por eso se habla de experiencias pasadas en las que se ha castigado a esta persona por reportar honestamente a su jefe información desfavorable. Y esto es algo común en muchas instituciones. Una persona que habla con la verdad y le dice, ¿sabe qué? La situación en el área de producción no es de las mejores, tenemos estos problemas en el área de producción. O sea, esta información
el jefe de pronto la toma en un sentido negativo y cree que está yendo en contra de su persona. Y lo que hace este jefe, agarra a esta persona, si bien no la va a retirar, pero la va a llevar a otra área. Pero el problema va a subsistir, porque el jefe pensó que esta persona le está, como se dice coloquialmente, serruchando el piso y aspira a tener su puesto. Y aunque no crean, esta situación yo la he vivido siendo estudiante. Cuando yo veo y comienzo a percibir un grado de corrupción en una institución en la que yo estaba de cotizador, veo que mis cotizaciones tenían precios más bajos, pero al momento de adjudicar el contrato a cierta empresa, las mías desaparecían, no eran tomadas en cuenta. Y preguntando sabía que había una componenda entre un cotizador X y el jefe de esa unidad. Entonces yo inmediatamente voy dentro de esta situación que os digo, esta barrera de desconfianza, a reportar esta situación al gerente. Y le digo, está pasando esta situación en la institución. El mismo producto, yo tengo precios más bajos, pero sin embargo se adjudica a esta otra empresa. Y el gerente, bueno, me dice gracias, lo voy a tomar muy en cuenta y muchas gracias por venir a ponerme al tanto de esta situación irregular. Habrá pasado unos 15 o 20 días y me llega un memorándum donde me cambian del área de compras y suministros y me llevan al área de activos fijos como ayudante. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido, han sentido la amenaza que era mi persona en esa área. Y el temor a que surjan más denuncias de parte del ejecutivo, de la parte del jefe de esa unidad. Por lo tanto, se genera un clima de desconfianza que no facilita esa comunicación abierta y sincera. Otra barrera es el periodo insuficiente para ajustarse al cambio. El propósito de la comunicación es efectuar cambios que les puedan importar seriamente a los empleados, tanto en tiempo, lugar, tipo, orden de trabajo, en los acuerdos del grupo o en las habilidades que vamos a utilizar. Algunas comunicaciones señalan la necesidad de capacitación adicional, de ajustes en la carrera o acuerdos de estatus. Estos cambios afectan a las personas de diferente manera y puede tomar tiempo la reflexión sobre todo el significado de este mensaje. La consecuencia para una máxima eficiencia es importante no forzar el cambio antes de que las personas puedan ajustarse a sus consecuencias. O sea, hay que ir en forma paulatina. Nuevamente, tomamos el caso del fondo de pensiones, las administradoras del fondo de pensiones. Cuando dice ahora el 100% va a pasar a ser a la administradora de pensiones, ya no vamos a estar con Futuro ni Previsión, que son dos empresas privadas que administran pensiones. O sea, están forzando al cambio y las personas son reacias a ajustarse a este cambio y las consecuencias que pueden ser positivas de pronto. Lo que deberían haber hecho es migrar poco a poco a la masa de aportantes para eliminar estas barreras.
Por eso es importante que nosotros sepamos identificar y manejar estas barreras en la comunicación. Otra barrera es la sobrecarga de información. Muchas veces se puede pensar que un flujo mayor de información, sin restricciones, puede ayudar a las personas a superar los problemas de comunicación. Les doy toda la cantidad de información que quiera, pero un flujo así puede ocasionar demasiada información. Y demasiada información, una sobrecarga de la misma, puede responder de diversas formas los ejecutivos. ¿Y cómo? Pueden ignorar cierta información. Una persona que recibe demasiados correos ignora ciertas cartas que debería contestar, que de pronto hubiera sido importante. De pronto este ejecutivo también es abrumado con demasiada información. La gente puede cometer errores al procesarlo. Por ejemplo, dejar fuera la palabra no en un mensaje. O sea, si tú no tomaste en consideración esta simple palabra no en un mensaje, puede invertir el significado de la intención en el mismo. O sea, yo la estoy procesando mal la información porque estoy abrumado con la misma. Otra forma como la persona responde a esta sobrecarga de información es que demora en procesar toda esta información que ha recibido y la demora ya sea de forma permanente y para ponerse al día más adelante. Dice, bueno, esta información yo la voy a procesar el fin de semana. Mientras se está procesando esta información, ya está llegando otro cúmulo de información, por lo tanto, la va posponiendo. De esa forma es como está respondiendo esta persona a esa sobrecarga de información. Ahora, otra forma como la cual yo puedo responder a esta sobrecarga es que la misma yo puedo filtrar. Con esto me refiero a que la filtración puede ser útil cuando se procesa primero la información más urgente e importante, mientras que los mensajes menos importantes reciben menos prioridad. Pues tengo que saber clasificar. Por eso que los ministros trabajan con un jefe de gabinete, que son los que están clasificando entre la información importante y la menos importante. Saben a quiénes van a recibir en primera instancia y quiénes los van a postergar y les van a dar otra fecha para recibirlos en reunión. Sin embargo, es probable que primero se preste atención a los asuntos a veces que son más fáciles de manejar. Saben que hay temas muy importantes y a veces son un tanto difíciles, pero decisivos y que no pueden ser ignorados. Entonces dedicarán un par de horas a despachar los asuntos más fáciles que requieren de pronto una firma para mover personal, para capacitar, que requieren una firma de inmediato, pero de pronto una reformulación de planes, de objetivos de la institución, pueden ser más decisivos y requieren mayor estudio, mayor análisis. Entonces, esto yo me lo voy a dejar para toda la tarde, porque sé que se requiere una toma de decisiones rápida. Otra forma como responden las personas a la sobrecarga de información es simplemente escapan de la labor de comunicación. Vale decir que ignoran la información o no la comunican simplemente.
Algunas respuestas a esta sobrecarga de información pueden ser tácticas de adaptación que en ocasiones serán funcionales. Por ejemplo, demoran el procesamiento de la información hasta que se reduzca la cantidad y que pueda ser efectivo. En cambio, aislarse de la tarea de comunicar no es por lo general una respuesta útil, es eludir, evadir el problema. La forma de tratar el problema de sobrecarga es reducir la demanda de información. ¿Y esto cómo se logra? Dentro de una organización, se insiste en que solo se procesen los datos esenciales. ¿Cuál es la diferencia entre datos e información? Rolly, ¿ya te has olvidado, Rolly? Eh, licenciado. Diferencia entre datos e información, tienes que saber, Rolly. Diferencia. A ver, eh, tal vez son datos confidenciales, licenciado. No, 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 no. A No, ver, ¿quién me puede recuerdo. aclarar? ¿Qué ha pasado, Rolly? Tienes que saber esta información. Esto no es para tomarlo así a la ligera, ¿no? ¿Quién me puede dar la diferencia entre datos e información? Ah, licenciado, dice datos e información, ¿verdad? O es que datos. Sí, 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 querido Rolly. Ah, ya, ya, entonces, a ver, los datos serían, licenciado, por ejemplo, pueden ser datos de una empresa o datos personales, pero la información es algo bien diferente, que tiene que tener más cuidado en sí, porque pueden ser, digamos, la información de una empresa, entonces esto tenemos en sí, ya sea el, el gerente o los mismos empleados, tener cuidado con esa parte, porque una información mala, así compartida con terceras personas, podemos afectar a la empresa. Ya, y más o menos está haciendo bien. A ver, otra persona. No busquen en el Google, ¿qué hemos aprendido? Licenciado, así, en mis palabras podría decir que los datos son simplemente así, por decir algo espontáneo que nos van a dar datos, nada más así en general datos, mientras que la información podríamos decir que son así ya más concisas, un poco más desarrolladas y tal vez que un conjunto de datos ya van a conformar una información. Exacto, querida Wendy. Exacto. Los datos en sí no significan nada, nada. Una vez organizados, procesados, se vuelven información. ¿Has entendido, querido Rolly? Sí, licenciado, algo así me iba, pero no tenía las palabras adecuadas. Ya, ahora sí. Gracias, querida Wendy. De nada, licenciado. Lo que les decía la otra vez, cuando te dan tu boleta censal, como dato va a decir, bueno, eh, habíamos tomado la parte etaria como ejemplo. De 0 a 10, 5.000. De 11 a 20, 20.000. De 21 a 30, 100.000. ¿Qué significa eso? Nada. Es un dato. No significa nada. Pero el momento que yo le digo, la población entre 0 a 10 significa que tengo 10.000 niños. De 10 a 20 significa que mi población joven está ya entre 50.000.
De 21.000 a 50.000 es la población que está generalmente adulta. Le estoy dando nombre, le estoy dando significado a esos números que no me decían nada. Por lo tanto, la boleta censal es una boleta de datos. Y el momento que yo la estoy procesando para diferentes estudios, información que va a requerir Hacienda, que va a requerir los municipios, las universidades, el Ministerio de Salud, de Educación, va a requerir que estos datos se procesen en información para toma de decisiones. Para mi política de educación, quiero saber cuántos niños hay en Bolivia en edad escolar, en edad preescolar. Para economía, va a decir, bueno, ¿cuántos niños están en escuelas fiscales para proyectar el bono Juancito Pinto, por decirles un tema? ¿Se han dado cuenta cómo estos datos pueden proporcionar mi información para toma de decisiones y para planificación? Por eso es importante que ustedes sepan diferenciar estos términos que estamos manejando. Dato, qué es información, y manejarlos de una forma apropiada, ¿ya? Por eso a veces les digo, ¿qué es esta frase que hemos estudiado? Quiero que esa información que yo les he proporcionado la sepan ustedes manejar adecuadamente, ¿ya? ¿Está bien, Rolly? Sí, sí, licenciado, sí está ¿Ahora ha bien. quedado claro? Sí, licenciado, más, sí está claro. Eso, quiero que quede clara la idea. Gracias, Rolicito. Dice, licenciado, eh, Dime. sobre los puntos de comunicación, cuando estaban ahí explicando y también conversando con el compañero, me he hecho recordar algo de lo que usted también ha Adelante. mencionado. Esto más que todo les da, ¿no?, una ventaja a los políticos, como usted decía. Entonces, en sí me he hecho recordar, pasó, licenciado, tal vez me salga un poco del tema, pero, Claro, dale. a ver, antes, licenciado, por ejemplo, creo que había una empresa, no sé, una empresa, solo se queda ahí en acción. Yo recuerdo esas veces porque igual he recibido sobre esos beneficios, pero dándome cuenta ahora en la actualidad, o sea, esas empresas extranjeras con dos o tres regalos en sí ya nos compraban y luego nos imponían sus reglas, queriendo así explotar recursos no renovables, todo lo que en sí les daba dinero. Pero ahora, comparando con la actualidad, licenciado, me he puesto a pensar en sí de que ya no son los extranjeros, son los mismos, así, entre hermanos bolivianos que nos hacemos esto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, licenciado? Porque yo vengo eh, del área rural, así, soy de Caranavil por allá, y entonces he visto, ¿no?, cómo así los dirigentes del mismo lugar no muestran así con claridad todos los fondos que hay o que captan, y pues en sí hay mucho dinero, pero esto es, digamos, a ver, lo último que ha pasado es que con unos tanques de fumigadoras, las personas tienden así a apoyarlas, que piensan que ha hecho mucho los dirigentes, pero la realidad, otro licenciado, yo así en lo personal he visto y también tengo así amigos que hablan de eso, entonces me pongo a conversar de ello y decimos que no, no, o sea, con el simple hecho de regalarnos algo o compartir con los fondos que han captado, no es todo eso, en sí se puede hacer muchas cosas más. Por ejemplo, aquí en el mismo lugar donde vivo, igual han inaugurado así por adoquinar así una callecita, eh, piensan que están haciendo así mucho, pero en realidad no creo, porque hay mucho más por hacer. Entonces, licenciado, yo creo que ahora no, lo que nos hacemos es daño entre nosotros mismos. Eso, licenciado. Gracias, querido Rolly, por tu participación y aporte. Exacto. Eso es parte de la comunicación, cómo la estamos recibiendo. Ahora, sin ir más lejos, dentro de estas barreras, cuando decimos hay gente
que lo que hace es abstraerse de los problemas. Nuevamente, vamos a tomar otro ejemplo de esta barrera de comunicación. Lo que les había mencionado, ¿qué les decía yo a los inicios de clases? Las empresas tienen que ser amigables con el medio ambiente, amigables con el entorno en el cual están trabajando. Y yo con esto me refería al tema de las empresas o cooperativas auríferas y el uso del mercurio. Bolivia hace muchos años ha suscrito convenios para eliminar el uso del mercurio, porque está dañando la salud, está dañando los ríos, está dañando en sí el medio ambiente. Y les mencioné este tema. Durante la última semana se ha notado un uso intensivo del mercurio, que se está desechando en los ríos. Entonces, ¿qué es lo que hace? La sociedad ha cuestionado al Ministerio del Medio Ambiente, al Ministerio de Minería, ha llamado a las autoridades y lo único que ellos hacen, cerrar, no dar ninguna respuesta, lo que dice esta barrera de la comunicación. Ignoran, no la comunican, no dicen qué acciones están tomando. Y esto a la larga va a repercutir negativamente en estas instituciones, porque Bolivia es signataria de estos acuerdos, porque este veneno que se bota a los ríos van desembocando en otros afluentes internacionales. Es un tema ya de salud. O sea, no es un tema de que, bueno, te vas a tomar dos aspirinas y te vas a cuidar, te vas a curar este problema que te ocasionó el mercurio. No, y esto es un tema de salud porque es un tema de permanente, porque te va a causar efectos permanentes. Entonces ya están cuestionando y lo que hace esta barrera con esta sobrecarga de información le dice, muy bien, señores, no respondemos nada, no decimos nada, cerramos nuestros ojos y oír. Y listo. Esto se percibe. ¿Cómo están actuando las autoridades? Por eso les he indicado que estas barreras en la comunicación es muy importante que las tomemos muy en cuenta. Hay muchas barreras más a la comunicación efectiva. En esa percepción selectiva, las personas tienden a darse cuenta de lo que esperan percibir. Como nos dijo Rolly, ellos pensaban recibir algo más. En la comunicación esto significa que escuchan lo que quieren escuchar e ignoran otra información relevante. O sea, dice, de pronto, estamos llevando más gas para el Brasil o para la Argentina. Va a significar mayores recursos para Bolivia, recursos económicos. Todos dicen, bravo, viva. Pero no dicen la otra partecita, de que nos estamos quedando sin gas para nuestro consumo interno, de que nos están descubriendo campos. Por eso escuchan lo que quieren escuchar y van a ignorar esa otra información que es relevante para nosotros internamente. Hay una información que la dejaron pasar en el tema de hidrocarburos hace 15 días. El tema del fracking o el gas esquisto, como se denomina, que es un uso intensivo del agua, mercurio y otras sustancias que van a envenenar el agua subterránea. Ya el Ministerio de Hidrocarburos tocó este tema así de pasadita, referente al fracking, que en otros países está prohibido por ese tema de envenenar las aguas subterráneas.
la Tierra. Pero acá no. Ya lanzaron una pequeña idea que nadie se dio cuenta de pronto, o muy pocos nos hemos dado cuenta de que ya están yendo en esa idea de la explotación del gas. O sea, es evidente que si las personas ya han tomado una decisión, no pueden escuchar lo que se dice con objetividad. O sea, ellos ya han tomado la decisión más adelante frente a la presión energética de utilizar esta tecnología de explotación. Van a haber protestas de grupos ecologistas donde les van a decir, no, señores, no utilicen esto, pero ellos ya han tomado la decisión. Esa es otra barrera más a la comunicación. Y otra de las barreras es esa, la diferencia de estatus entre el poder, entre el emisor y el receptor de la información. Yo soy el jefe, por lo tanto tengo la razón. Yo soy gobierno, tengo la razón. Ustedes no la tienen, ustedes son el pueblo. Es el estatus. Y la otra barrera es cuando la información tiene que pasar por varios niveles organizacionales, como ese jueguito del teléfono. Tiende a distorsionarse. Esas son las barreras más resaltantes en la comunicación. Existen otras más, pero estas son las que más nos interesan a nosotros conocerlas e identificarlas y eliminar las mismas, tratar de eliminar las mismas. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Nada. ¿Todo claro, queridos compañeros? Listo, yo os he entendido. Entonces, todo muy bien, no ha quedado nada difuso, confuso. Listo, Rolicito. Ese dedito dice que ha quedado todo claro. Andreita. Gracias, querida Wendy. Muy bien, queridos alumnos, nos vemos la siguiente semana. Ya vamos a terminar este módulo también. No está nada difícil. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Zulmita. Que tengan una feliz tarde, buen provecho. Hasta la siguiente semana. Hasta luego, licenciado. Se cuida. Hasta la Gracias, siguiente Rolicito. semana, licenciado.